haciendo un análisis de cómo Guillermo Miller llegó a la conclusión que en 1843 Jesús volvería a la tierra por segunda vez, resulta interesante por la forma de conjeturar, de deducir sobre el tema. La forma que ató los hilos para dar con esa fecha conviene que la sepamos. No creo necesario, por los momentos, explicar con detalles que las 70 semanas profetizada por Daniel en el capítulo 9, verso 24 al 27, se interpretan los días como años o semanas años. Justamente desde el decreto que expidió Artajerje de Persia para reconstruir Jerusalén hasta la llegada de Jesús a cumplir su primera venida, no podemos evitar anonadarnos por la sorprendente fecha exacta de la predicción de Daniel. Es cumplida cuando los días se interpretan como años. Cuando digo que no creo necesario ahondar sobre este punto, es porque al examinar la mayoría de los comentarios y estudios bíblicos sobre este tema, pues veo unanimidad en este razonamiento. Lo que sí veo necesario examinar son los 2300 días que aparecen en Daniel 8:14 y 8:26, ya que veo discrepancia y no hay uniformidad en criterio, cosa que sí ocurre con las 70 semanas. Unos sostienen que debe interpretarse como días convencionales y no como años. Guillermo Miller lo interpretó como días años, es decir, que esos días debían interpretarse como años, al igual que las 70 semanas profetizadas en Daniel. Entonces, ¿por qué hay cuestionamiento que los 2300 días de Daniel 8:18 y 8:26 no se debe considerar como días años? Si ha de interpretarse como días convencionales, hay una inconsistencia que no logra ajustarse a la profecía. Analicémosla. La profecía dice, Daniel 8:26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. La profecía asegura que la visión de las tardes y mañanas es verdadera, es decir, es firme, se tiene que cumplir. La inconsistencia es esta. Al asegurar que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, pues él no estuvo en Israel los 2300 días convencionales, apenas estuvo la mitad del tiempo. Entonces, los que están a favor que eran días convencionales aseguran que los 2300 días tienen meramente un significado simbólico. De esta manera argumenta Guillermo Miller, y pienso que refuta tal posición. En las páginas 369 y 370, Elena de Guay lo reseña en su libro El conflicto de los siglos, de la edición 1971, en el capítulo 19, llamado Una profecía significativa. Dice, cito, otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las Santas Escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado
se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Los 120 años hasta el diluvio. Génesis 6:3. Los 7 días que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia. Génesis 7:4. Los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto. Génesis 15:13. Los 3 días de los sueños del copero y del panadero. Génesis 41, 28 al 54. Los 40 años en el desierto. Números 14:34. Los 3 años y medios de hambre. Primera de Reyes 17:1. Véase San Lucas 4:25. Los 70 años del cautiverio en Babilonia. Jeremías 25:11. Los 7 tiempos de Nabucodonosor, Daniel 4:13 al 16, y las 7 semanas, 72 semanas y la una semana, que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos, Daniel 9:24 al 27. Todos los acontecimientos limitados por estos períodos de tiempo, y no fueron una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Blix, página 74-75, fin de la cita. Tiene coherencia la forma de argumentar de Guillermo Miller, y la hallo hasta magistral, pero no fue cónsono, acorde a su discurso. Si los 2300 días son firmes en cuanto a su cumplimiento, él mismo transgredió lo que defendió. Guillermo Miller se excluyó del criterio con que replicaba. A los 2300 días le restó 490 días. Si los días son verdaderos, no podía restarle nada. ¿Cómo llegó a tal conclusión? En el mismo capítulo 19, en la página 372 y 373 dice, cito, el ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representan 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único período del que fueron descontadas las 70 semanas, las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días, y ambos períodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran período de los 2300 días. Fin de la cita. Aquí debo concentrarme lo mejor posible para dar una explicación despejada de algo tan complejo como son los temas escatológicos proféticos. Debo ser lo más claro posible en explicarle
cómo es que Guillermo Miller descontó 490 años a la profecía de los 2300 días años. Es necesario explicar que el capítulo 8 es una visión distinta a la del capítulo 9. En el capítulo 8 habla que Daniel estaba junto al río Ulai, en Susa, cuando vio la visión del carnero con 2 cuernos y un macho cabrío con un solo cuerno. Ese único cuerno del macho cabrío se quiebra y aparecen 4 cuernos. Luego de uno de esos 4 cuernos aparece un cuerno pequeño, que es quien trae la abominación desoladora. Esa visión terminó en el mismo capítulo, cuando Daniel dice en el último verso, Daniel 8:27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Luego, en el capítulo 9, es otro día, y Daniel estaba orando por su pueblo debido a que ya habían transcurrido los 70 años que había profetizado Jeremías. Y Daniel estaba pidiendo el regreso de Israel a su tierra. Por ende, estaba pidiendo perdón por el pueblo. En respuesta a esa oración apareció el ángel Gabriel y le trae un mensaje de parte de Dios. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. De este verso que recién leímos es donde dijeron los amigos adventistas de antaño que por aparecer la palabra determinadas se debe interpretar como descontadas. Y ciertamente esa palabra en su idioma original significa cortar, separar, y figurativamente significa decretar, determinar. Y de allí concluyen que a los 2300 días años es al que se le debe descontar los 490 días años, y ambos períodos deben comenzar juntos, según los adventistas de antaño. Pero hay otras objeciones a esa interpretación, además de lo que se dijo anteriormente, sobre que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, es decir, se tenía que cumplir, y el cual Miller defendió pertinazmente para luego concluir que no eran los 2300 días años, sino que había que descontarle 490 años, haciendo con ello una contradicción con la profecía que asegura que es verdadera. La inconsistencia que hallo. Mis amigos adventistas afirmaron es que, según Daniel 9:25, que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La salida de esa orden
para restaurar a Jerusalén fue en el año 457 a.C. Y es desde ese tiempo que empieza a transcurrir, a contarse los 490 años. Creo que ahí no tenemos problemas en entendernos. Pero el problema que veo es que al querer descontar de los 2300 días años, es que el cuerno pequeño surge en el imperio griego. Y es de allí que empieza a contarse los 2300 días. Acordémonos que en el último comentario Elena de White dijo, y ambos períodos deben comenzar juntos. Vamos a verlo de esta manera. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C., 101 años después del edicto de Artajerje, en el año 457. Siendo generoso con la profecía de Miller y no cónsono con la profecía del cuerno pequeño, pregunto, ¿cómo descontar 101 años cuando el edicto ocurrió en el 457 y Alejandro nació en el 356 a.C.? Y es desde el imperio griego que empieza a regir el cuerno pequeño. ¿Cómo descuento ese tiempo si no está dentro del tiempo que empieza a regir el cuerno pequeño? Cuando digo que siendo generoso con la profecía de Miller es porque el cuerno pequeño no comienza a regir en la fecha del nacimiento de Alejandro Magno, porque Alejandro fue el cuerno grande y luego se quebró y aparecieron 4 cuernos, y luego de esos 4 cuernos aparece el cuerno pequeño. Entonces tenemos que sumar la fecha de la muerte de Alejandro Magno, que ocurrió en el año 323 a.C. Entonces, allí nos da 134 años de diferencia. Pero a su muerte gobernó su medio hermano Filipo III hasta el año 317 y luego gobernó su hijo póstumo Alejandro IV hasta el año 309 a.C. Esto nos da como diferencia 148 años. Pero acordémonos que la profecía dice que el cuerno grande se quebró y en su lugar aparecieron 4 cuernos. Es decir, cuando fue dividido el imperio y regentado por sus 4 generales. De esos 4 reinos que fue dividido es que aparece el cuerno pequeño. Y muchos eruditos están de acuerdo que comienza con Antíoco Epífanes, cuando comenzó a reinar, y esto fue en el año 175 a.C. Esto trae como diferencia 282 años. La pregunta es, ¿cómo descontar 282 años que no estaban dentro de los límites en que empezaría a regir el cuerno pequeño? ¿Cómo descontar algo que no entra en los cómputos? ¿Basados en qué hacemos esa presuposición? ¿Dónde dice en la Biblia que se debía descontar de los 2300 años y que debía ser desde el edicto para reedificar a Jerusalén? Otra cosa a resaltar es que Miller dio una fecha exacta de la venida de Jesús, que fue en 1843. Pero Miller se basó en las fechas históricas que dio James Ussher, ya que era la única fuente con que contaba en ese momento. James Ussher
En 1650 escribió el libro Los Anales del Mundo. Esta cronología se escribió al pie de las ediciones inglesas de la Biblia, entre ellas la traducción King James, que era la que tenía Miller. Flavio Josefo señaló que la muerte de Herodes el Grande ocurrió en el año 4 a.C., por lo que Jesús no habría podido nacer después de esa fecha. Ussher calculó que el año del nacimiento de Cristo debía haber sido el 4 a.C. Ese cálculo jamás fue científico, sino que Ussher decidió por sí mismo. Fue la decisión propia y estimó que desde allí debía partir la datación o fecha, y desde allí registró los eventos del pasado. Es por ello que da la fecha para el año 27 de la era cristiana, cuando el Señor Jesús fue ungido en el momento del bautismo. Pero se ve con muy poca probabilidad que Jesús naciera en el año 4, debido a que Herodes estaba vivo cuando él nació, y además del hecho que ordenó asesinar a todo niño menor de 2 años, según el cómputo de la aparición de la estrella. Es decir, es muy grande la probabilidad que hubiera ocurrido unos 2 años antes de su muerte. El año 457 a.C. es un cómputo en retrospectiva. Es un aproximado, pero no se puede demostrar con exactitud. El problema para los adventistas es que dieron una fecha exacta. Si hay un margen de error en el método de Ussher, hay una posibilidad muy grande de haberse equivocado, indistintamente sea 1 año, 2 años o más. Pregunto, ¿qué demuestra que fue una equivocación? Pues la evidencia nos dice que tanto en 1843 y 1844 no ocurrió absolutamente nada de la venida del Señor, como fue predicha tanto por Guillermo Miller como sus seguidores. Al contrario, la historia registra esa predicción como el gran chasco. Para justificar tal fecha, tuvieron que cambiar a conveniencia el lugar del cumplimiento. Es decir, Jesús no vino por segunda vez a la tierra, sino que pasó del lugar santo al lugar santísimo en el templo del Señor en el cielo. ¿Quién pudo constatar tal acontecimiento? Respuesta: Elena de White. A Elena de White se le concedió tener una visión, es decir, la autoridad no fue la Biblia, sino la interpretación y la afirmación de alguien de manera muy personal. No pueden ver que cambiaron el argumento. Primero decían que Jesús vendría visiblemente a la tierra por segunda vez, y como no ocurrió, entonces dijeron que se habían equivocado en el lugar. El mismo texto nos lleva a su interpretación en su contexto. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Para quién están determinadas las 70 semanas? El mismo texto nos responde: para su pueblo están determinadas, están descontadas, si quieren usar ese término.
y el mismo Miller y Elena de White admitieron que era para el pueblo judío, abro comillas. El ángel declara que 70 semanas, que representan 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos, cierro comillas. Entonces, a quien se le debía descontar era al pueblo judío. Al terminar las 70 semanas y con la aparición del Mesías y el rechazo de parte de Israel, el Señor se volvió a los gentiles. Fue la última misericordia extendida a esa nación como pueblo de Dios, y que será renovada en el tiempo del fin. Israel se quedó sin sacerdote, sin éfod, sin profeta, sin visión desde entonces, según la profecía de Oseas 3:4. Ese fue el tiempo que le quedaba, que se le restaba al serle postergado su misericordia sobre un pueblo rebelde y contradictor. ¿Con qué fin debía ser descontada? Respuesta: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Además, para traer justicia perdurable y ungir al Santo de los Santos. Eso es lo que nos dice el texto. No hay alguna alusión que deben ser descontadas a los 2300 días. ¿Se cumplió esa profecía? Claro, cuando el Señor Jesús fue bautizado, fue ungido. En su muerte puso fin al pecado, expió la iniquidad, trajo la justicia por medio de la gracia a la naturaleza caída del hombre. El título del programa: Abominación desoladora, parte 2. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.